El estudiante Alberto nos va a presentar el tema optimización de las propiedades mecánicas de papeles eléctricos de nueva generación mediante la funcionalización de PTFE. Muchas gracias. Bien, como ya dijo la doctora, este es un tema de tesis. Mis asesores, el doctor Primo Alberto y el doctor Hugo Martínez. Como contenido de mi exposición tengo una introducción, justificación, objetivos, metodología experimental, resultados que los dividí en resultados de cuantificaciones elementales con EDSSEM y resultados de la espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X, que es XPS, conclusiones, trabajo futuro, cronograma de actividades y bibliografía. Bien, los papeles eléctricos tienen una amplia variedad de usos, desde los cables de alta tensión, capacitores de potencia y transformadores de potencia. El papel craft es el dieléctrico más utilizado debido a su alta resistencia mecánica y una rigidez dieléctrica de alrededor de 5 kV por milímetro, que se incrementa hasta 30 kV por milímetro cuando está impregnado con aceite mineral. Bien, en investigaciones anteriores hemos desarrollado papel craft insertado con partículas de PTFE, ya que está demostrado que con estas partículas podemos reducir una densidad de carga superficial que se encuentra entre el papel craft y el aceite mineral o vegetal, dependiendo del caso. Y en esta, por ejemplo, en esta micrografía podemos ver un mapeo de línea donde se puede observar que las partículas están incluidas en todas las capas del papel. Sin embargo, con este método vemos una reducción en las propiedades mecánicas del papel. Por ejemplo, para unas muestras de papel craft insertado con 60 gramos, podemos ver que es casi nula su resistencia a la tensión y su alargamiento es nulo también. Si lo insertamos con 30 gramos de PTFE, vemos una ligera mejora mínima, pero es ya un indicio de que a menor cantidad de partículas podemos ver unas propiedades mejor. Ahora, mi justificación. De acuerdo a los resultados de investigaciones anteriores, al insertar partículas de PTFE, se mejora el desempeño dieléctrico con respecto al papel craft comercial, eso en la parte eléctrica. No obstante, se observó una reducción en las propiedades mecánicas del papel, por lo que en este trabajo se propone mejorar las propiedades mecánicas de los papeles microinsertados, pero manteniendo las propiedades dieléctricas antes conseguidas. Mis objetivos generales son diseñar y obtener prototipos de papel dieléctrico insertado con partículas de PTFE para la fabricación de transformadores de potencia. Incrementar las propiedades mecánicas de papeles dieléctricos insertados con partículas de PTFE. Y mis objetivos específicos son realizar la funcionalización de partículas de PTFE, usar surfactantes para incrementar la afinidad de las partículas de PTFE con las fibras de la celulosa, determinar las propiedades eléctricas y mecánicas de los papeles insertados y optimizar las concentraciones de partículas a insertar en el papel. Ahora, las líneas que tomamos para resolver este problema, el incremento de las propiedades mecánicas del papel craft insertado, fueron la síntesis de nanopartículas de PTFE con surfactante. Ya lo expliqué en semestres anteriores, sin embargo esta es una línea que dejamos de lado debido a lo costoso de que es implementar la síntesis desde los materiales hasta el gas de tetrafluoretileno, que es un gas muy caro y que pues no lo pudimos conseguir en el país. En la parte de la funcionalización de partículas de PTFE, bueno, son partículas comerciales, cabe aclarar. Es lo que estamos trabajando desde el semestre antepasado. Y no lo explico a grandes rasgos, ya lo vimos en semestres pasados, como les digo. Pero a grandes rasgos, la potencia de funcionalización es de 150 watts, la máxima potencia. Es con plasma de oxígeno a 90 militors de presión y una distancia de trabajo de 4 centímetros. Y por último, la última línea es usar los surfactantes. Ya estamos trabajando en este semestre, ya tenemos los surfactantes, ya tenemos material también para hacer nuestros experimentos. Para el microanálisis elemental de EDSSEM, para partículas de PTFE funcionalizadas,
Les voy a explicar primero la metodología que sigo para realizar estas mediciones. En primer plano tenemos que realizar o tener un espectro de nuestra muestra de PTFE virgen con los elementos que la componen, carbono, oxígeno y flúor. Bueno, el oxígeno no está, pero lo necesitamos para nuestras mediciones de nuestras muestras funcionalizadas. Posteriormente hacemos un ajuste de la línea base, este ajuste es manual, y hacemos una cuantificación SEC para asignarla como un estándar interno dentro del equipo dentro del CEM. Para hacer este estándar, primero hacemos una cuantificación SAP y sustituimos estos valores en esta parte en target weight y el propio software recalcula el estándar y me modifica mi gráfica de pastel, lo guardamos y lo asignamos como un estándar interno. Ahora cabe aclarar que este estándar interno es con respecto al cual se van a realizar nuestras mediciones de las muestras funcionalizadas. Para hacer las mediciones en las muestras funcionalizadas, de igual forma, obtenemos un espectro con los elementos de carbono, oxígeno y flúor. Como podemos ver aquí, ya el pico de oxígeno ya es bastante pronunciado, lo que nos habla ya de una funcionalización de nuestro material. Y bueno, no se alcanza a ver, pero este es de una muestra funcionalizada con 120 watts durante 20 minutos. Posteriormente, de igual forma, realizamos un ajuste a la línea base, es manual el ajuste también, y realizamos ahora sí la cuantificación con respecto a nuestro estándar interno. Bueno, aquí nos pregunta el software qué estándar vamos a utilizar, le decimos cuál de todos es con el que queremos que mida, y por ejemplo que es nuestra muestra con 1.5 kilovolts, elegimos este estándar interno y realizamos nuestra cuantificación. El software nos entrega los datos de por ciento en peso y por ciento atómico. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que usé para hacer estas mediciones? Para las mediciones de EDS-SEM se usó el SEM marca GIOL, el modelo 7800F, con el detector EDAX Apollo XL. El tiempo muerto varió de entre 22 y 35 en todas nuestras mediciones, y esto lo pudimos controlar con la corriente en un intervalo de entre 11 y 18, y la apertura objetiva siempre fue la más grande, de 1000 micrómetros. La magnificación fue sin aumentos, la constante de tiempo fue a 12.8, las cuentas por segundo variaron entre un intervalo de 1200 y 2000, y todas las mediciones se hicieron a 10.000 unidades arbitrarias. Ahora más adelante les voy a mostrar resultados de XPS. Estas mediciones se realizaron con un espectrómetro K-alfa, Thermo Fisher Scientific, con un ALCA monocromático de 1468 electronvolts. El vacío fue a 1.10 a la menos 9 torr. La energía de paso estuvo entre 20 y 160 electronvolts. El estándar interno se usó el pico del carbono 1S en el pico de 284 electronvolts para la compensación de efectos por carga. También se realizó una deconvolución de los espectros con el software Avantage versión 5.97. Y también les voy a presentar unos resultados de unas simulaciones para ver el volumen de interacción. Se usó el software Casino 2D con una densidad de 1000 electrones y la densidad de nuestro material, el PTFE, es de 2, y se hicieron simulaciones desde 1.5 hasta 5 kilovolts. Ahora, dentro de los resultados, en esta diapositiva les muestro los espectros de las mediciones de EDS. Aquí, como podemos ver, tenemos picos de carbono, oxígeno y flúor. En los dos casos, una gráfica es para 1.5 kilovolts y la otra es para 2 kilovolts. Ahora, no se puede observar muy bien el pico
pico, bueno, la evolución de los picos de carbono y flúor en ambas gráficas. Sin embargo, podemos notar que el pico de oxígeno, para una muestra de 30 watts, el oxígeno es prácticamente nulo, y para una muestra de 120 watts, ya el pico es muy pronunciado. También podemos ver que para 150 watts no hay casi oxígeno, por ciento de oxígeno, pero más adelante vamos a ver por qué. Y de igual forma en esta gráfica podemos ver la evolución del pico de oxígeno, y para ver qué sucede con los picos de carbono y flúor, vemos Una pregunta. sí, sí, Esta imagen, esta es la variación del plasma, de la potencia del plasma de funcionalización sobre las muestras. y es un plasma de oxígeno. Plasma de oxígeno. Los resultados de las cuantificaciones hechas con EDSSEM, bueno, son estos los resultados. Se realizaron 135 cuantificaciones, tanto de carbono, oxígeno y flúor, a diferentes aceleraciones, desde 1.5 hasta 5 kilovolts, para todas nuestras muestras, tanto de potencia como de tiempo, que van desde los 30 hasta los 150 watts, y con variaciones de tiempo desde los 5 hasta los 20 minutos. Con estos datos podemos obtener estas gráficas, donde si analizamos los elementos tanto de carbono como de flúor, por ejemplo, si los vemos a 1.5 kilovolts, podemos ver tendencias a la baja conforme se incrementa la potencia de funcionalización, en este caso para el carbono. Para el flúor podemos ver tendencias a la alza, igual para mediciones hechas a 1.5 kilovolts, y le repito, son tendencias a la alza en todas las mediciones, conforme se fue incrementando la potencia de funcionalización. Y bueno, la más importante, que es la de oxígeno, aquí podemos ver que conforme se incrementa la potencia de funcionalización, se incrementa bastante el porcentaje en peso de oxígeno. Sin embargo, se ve cómo la curva decae, esto debido a las mediciones. Conforme se fue incrementando la velocidad de aceleración en el CEM, se ve cómo se disminuye la concentración de oxígeno. ¿Pero por qué pasa esto? Si la muestra no cambia. Bueno, aquí estos son los resultados de las simulaciones, donde podemos ver el volumen de interacción a diferentes aceleraciones, desde los 1.5 hasta los 5 kilovolts, y podemos ver que el volumen de interacción va desde más o menos los 40 nanómetros hasta aproximadamente 300 nanómetros. Ahora, hasta aquí esta es una nueva técnica que estamos proponiendo para realizar microanálisis elemental sobre muestras. Puede ser desde muestras para funcionalización, películas delgadas, etc. Normalmente lo que todos usamos es XPS, es lo más común. En XPS tiene un volumen de interacción de alrededor de los 8 o 10 nanómetros, dependiendo del material que se esté analizando. Entonces, si nosotros queremos hacer microanálisis elemental en la superficie, tendríamos que realizar mediciones con el CEM a 1.5 kilovolts. Con el XPS, si quisiéramos análisis más profundos, tenemos esa restricción, pero con el EDSSEM podemos realizar mediciones con mayor profundidad o con mayor volumen de interacción, debido a que podemos variar el voltaje de aceleración del CEM. Y bueno, ahí va el contraste, ¿no?, de las ventajas de una y de otra técnica, porque aparte XPS nos puede entregar también especies químicas. Sin embargo, con el EDSSEM no obtenemos especies químicas. Y bueno, analizando la espectroscopía de fotoelectrones inducida por rayos X, XPS, aquí les muestro los espectros generales que obtuve con XPS. Como podemos ver, la evolución del pico de oxígeno, conforme se incrementa la potencia de funcionalización, va incrementando, y esto va de acuerdo con las mediciones que realizamos con el EDSSEM. Y también el pico de carbono, como podemos ver, va reduciendo conforme se incrementa la potencia de funcionalización. Pero ¿qué pasa con cada una de las especies químicas? Bueno, este es un espectro de alta resolución,
Y como podemos ver, las especies químicas que hay son CF3, CF2, carbón flúor, CHF, carbón nitrógeno, carbón oxígeno y carbón carbón. También tenemos el carbón asociado al PTFE, hay que distinguirlo entre este pico y que este es el enlace carbón-carbón y este es el enlace carbón asociado al teflón. Ahora, de estas bandas, la que nos importa más podría ser la del enlace carbón-oxígeno, que es la que nos indica el grado de funcionalización de nuestras muestras. También sigamos esta banda, que es la del enlace carbón-carbón, ya que nos va a indicar una cierta carbonización a mayores potencias. Por ejemplo, esta que son 150 watts, podemos observar un incremento abrupto en la especie carbón-carbón, lo que nos indica ya una cierta carbonización de nuestro material a estas potencias. Y como podemos ver, también se incrementó la banda de la especie carbón-oxígeno, que ya nos asocia también esto a una funcionalización. Y por el contrario, también se disminuyó la banda del carbón asociado al PTB. Haciendo un análisis un poco más exhaustivo de estas bandas, podemos ver en esta tabla la cuantificación en porciento en peso para las diferentes muestras funcionalizadas. De hecho, la primera es para el PTF virgen y tenemos todas nuestras especies químicas. Como podemos ver, la mayoría de estas tendencias van a la baja y estas van a la alza. Esto quiere decir que estamos sacrificando estas especies para ganar estas especies. Como podemos ver, si ganamos el carbono-oxígeno, es lo que nos dice que tenemos un incremento en la funcionalización conforme se incrementa la potencia de funcionalización. Y con estos datos nos podemos dar una idea del mecanismo de funcionalización de nuestra molécula. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de PTFE donde las esferas de color negro simulan los átomos de carbono y en color azul simulamos los átomos de flúor. Conforme se va aplicando potencia de plasma de oxígeno, suponemos que se rompen los enlaces carbón-carbón que están en la ramificación y puede empezar una inclusión de los átomos, y por ejemplo esto puede ser el de nitrógeno. Posteriormente, conforme se incrementa la potencia de funcionalización, se rompe el enlace carbón-carbón asociado al CF3. Posteriormente al carbón asociado al CF2 y por último, ya que es el enlace más energético, el enlace carbón-flúor, y puede enlazarse con otros elementos, por ejemplo este que es oxígeno o este que es carbón, donde ya podemos ver que hay carbonización. Eso es una simulación. Ahora, si realizamos un análisis de las micrografías obtenidas con SEM, podemos ver que, esta es una muestra de PTF virgen, no se aprecia muy bien también por el cañón, pero aquí podemos ver aglomerados de las partículas de PTFE. Esta es la muestra virgen. En 30 watts podemos ver que ya hay una cierta modificación con respecto a la del PTFE virgen, y con la de 60 watts podemos ver que ya el cambio es sustancial. A 90 watts podemos ver que ya en un primer plano hay cierto daño o hay estructuras fibrosas, y también podemos ver en un segundo plano que también hay aglomerados del PTF, y a 120 y 150 watts podemos ver que ya la modificación es total, donde se pueden observar estructuras fibrosas con nodos amorfos. Y bueno, esto es debido a las altas potencias de funcionalización. Mis conclusiones: los resultados del análisis elemental obtenidos por medio de EDSSEM, así como obtenidos con XPS, demuestran que las micropartículas de PTFE son susceptibles a la funcionalización por medio del plasma de oxígeno. La técnica de EDSSEM puede ser empleada para microanálisis elemental superficial, siempre y cuando se pueda reducir el voltaje de aceleración alrededor de 1.5 kV.
para que el volumen de interacción sea de alrededor de 40 nanómetros. En base a las imágenes de SEM, podemos asegurar que la funcionalización de las micropartículas de PTFE no se llevó a cabo solo en la superficie, sino también en las capas internas del material. Con el incremento en los picos de la especie carbón-carbón, en los espectros de alta resolución de XPS, podemos aseverar que las partículas del PTFE localizadas en la superficie recibieron un daño, ya que el incremento abrupto en esta especie química es un indicio de carbonización de nuestro material. El trabajo futuro, que sería la funcionalización de mayor cantidad de partículas para realizar mis muestras de papel craft insertadas, hacer las muestras con las partículas funcionalizadas, hacer las muestras de papel con partículas de PTFE con surfactante, que son los experimentos que estamos trabajando en este semestre, y por último hacer las pruebas mecánicas a las muestras de papel craft obtenidas. Mi cronograma de actividades, estoy en tiempo, sin embargo estoy un poco atrasado en estas actividades debido a que le estamos dando le estamos dando prioridad tanto a la publicación del artículo como a la presentación del examen predoctoral, que es para este semestre, lo tenemos contemplado para este semestre, y de hecho ya estamos en la redacción del artículo. Este es el título: Análisis superficial con EDS-SEM o trabajo aceleración sobre partículas de PTFE funcionalizadas. Este es mi abstract y lo vamos a publicar en la revista de Applied Surface Science, que tenemos contemplado que la próxima semana ya esté enviado el artículo. Estas son parte de la bibliografía que consulté para hacer esta presentación, y pues gracias por su atención. Vamos a la sesión de preguntas. Gracias por la presentación. Entendí por qué aumenta la cantidad de oxígeno en tu muestra con el aumento de la potencia del plasma. Exacto. Pero no me quedó claro por qué a 150 baja. Ok. Bueno, como podemos ver en esta imagen, hasta 120 watts más o menos. Bueno, 120. Bueno, aquí ya se observa un daño total en nuestra muestra, pero suponemos que esa disminución en nuestro contenido de oxígeno es debido a que estamos descubriendo capas de PTFE que no ha sido funcionalizado y que estamos analizando con nuestra técnica. O sea, como que estás decapando. Exacto. Y esa superficie no expuesta ya no tiene tanto oxígeno. No tiene tanto oxígeno. ¿Por qué funcionalizar? ¿Por qué ayuda eso en las propiedades mecánicas que porque tenemos la hipótesis de que al crear enlaces, ya sea covalentes o no covalentes, o Van der Waals, podemos incrementar la afinidad de las partículas del teflón con las fibras de la celulosa. Entonces podríamos, no sé, enlazar una fibra con otra por medio de las partículas del teflón, y eso incrementaría las propiedades mecánicas. Ahora, si funcionalizamos nuestro material, incrementamos su afinidad también, porque una de las propiedades del teflón es que es altamente, no se le pega nada. Entonces, al ponerle átomos de oxígeno, incrementamos esa afinidad entre ambos materiales. Y bueno, siempre les pregunto si ha habido trabajos previos en la literatura que hayan sido publicados sobre esto, para saber si hay indicios de que eso ocurra. Sobre la hipótesis de que funcionalizando puede dar lugar a estos enlaces que dices. Bueno, he visto artículos o literatura, pero separado, para papel y artículos para teflón. Nunca nadie ha hecho esta combinación. He visto trabajos donde usan otros materiales, pero igual las propiedades mecánicas se degradan bastante,
y esos papeles los usan más que nada para dividir las bobinas de los transformadores, en donde no se requieren altas propiedades mecánicas. Y la técnica para insertarlos una vez que ya estén funcionalizados, ¿cuál sería? Ya lo expliqué en semestres anteriores, sería en un laboratorio de Cicata Legaria, bueno, están especializados ahí en papel, y ahí puedo hacer las muestras, que sería desde mi papel comercial, que ya lo tengo, despulparlo, o bueno, hacerlo pulpa, agregar las partículas, mezclar y volver a hacer el proceso del papel. Y como que en ese procedimiento no cambiaría las propiedades de las Obvio, sí, yo creo que... bueno, okay. Se esperaría que no, porque si ya tenemos bueno, creemos que hay un enlace, mínimo un enlace Van der Waals, y para romperlo, bueno, es un poco. Y de todos modos, en el proceso del papel se seca, hay un proceso de secado donde se quedan nada más fibras y partículas. ¿El papel craft ya ha sido tratado con este polímero? No, nunca. No ha sido. No. He visto trabajos con otros materiales, les mencionaba, pero igual mejoran sus propiedades eléctricas, pero sus propiedades mecánicas se degradan. Y tiene aplicaciones para los aislamientos que dividen las bobinas de transformador. ¿Había visto algún trabajo donde utilizaban este polímero justo para el papel craft? No, nunca. Bueno, nos hablabas de las características que usaste en XPS, ¿no? Uh-huh. ¿Qué blanco usaste para sacar los rayos X? ¿Magnesio o aluminio? Ese es un dato muy importante y cuando ustedes tengan sus artículos es lo más importante que mencionar, ¿no? ¿Qué blanco usaron? Porque de ahí depende el factor de sensibilidad que van a usar, ¿sí? Si es aluminio o si es magnesio. Entonces es muy importante saber ese dato. Gracias. Bueno, nos hablabas de que a mayor potencia funcionaliza mejor, ¿no? Se está funcionalizando mejor. El problema es que ya te vas al bulto, ¿no? Estás atacando el bulto. Porque la rugosidad se está viendo un ataque superficial muy fuerte, una rugosidad muy fuerte. Entonces, ¿cuál es la potencia que tú estimarías para el papel craft, ¿no? Que vas a usar? Para las partículas, es que se funcionaliza aparte, o sea, sin papel. Pues estamos viendo entre 30 y 60 watts, a lo mucho 60 watts. Bueno, el estudio que nos presentaste es de la potencia, ¿no? Pero el tiempo de exposición al plazo. Ya no los incluí porque ya se hace muy grande la presentación, pero también los tengo. También los he estudiado. ¿Y ahí qué has encontrado? Igual, conforme se incrementa el tiempo de exposición, ahí fijamos la potencia a 90 watts. Conforme se incrementa el tiempo de exposición, se incrementa la funcionalización. Okay. Hay algo que no te entendí. Tú dices, lo que estás haciendo es un tratamiento superficial, ¿no? No quieres llegar al bulto, solo quieres pasivar o trabajar la Exacto, superficie. yo necesito... ¿Y entonces por qué XPS no te sirve si es superficial? O sea, ¿por qué decías me voy a EDS y no trabajo con XPS? No, estoy proponiendo EDS como una nueva técnica. O sea, esto nadie lo ha hecho. Lo estamos proponiendo porque, vaya, el equipo tiene las características como para poder reducir la aceleración. Y le digo XPS, todos lo hacemos. Sí sirve, sí me sirve. Perdón, para estudiar la superficie. ok. ¿En qué?